de grabar. Voy a poner la presentación para entrar en contexto. Ok. Bien, unidad de competencia 2. El primer punto que viene allí dentro de su programa analítico es presión y sus características. Y habla pues de volver a recordar presión que por ahí se vio en termodinámica, ¿no? ¿Qué presión atmosférica, qué presión manométrica, qué presión absoluta? Algo que ya de alguna forma conocemos, ya lo sabemos, lo hemos aplicado. Y presión hidráulica en este caso, más que las definiciones iniciales de presión, que ya son muy conocidas y trabajadas por nosotros. La presión hidráulica, que se ve poquito en termodinámica nada más la mencionamos, ¿no? Que la presión diferencial, que ROGH, que la caída de presión, pero realmente en termodinámica usamos la propiedad de presión, ¿no? Aquí vamos a usar la presión hidráulica, ¿no? Presión hidráulica, la presión de un fluido líquido, ¿no? Entonces, pues vamos a muy rápidamente a recordar esto, que ya también lo vamos a ver muy rápido, ¿no? Dice que la presión, pues ya sabemos que es una fuerza normal, ¿no? Y es una presión, la presión siempre es una fuerza por un área, eso ya lo sabemos. Y esta presión, pues, se maneja como peso, ¿no? En los sólidos, porque la fuerza siempre es normal a la gravedad, ¿no? O sea, en la misma dirección de la gravedad y normal a la superficie de un sólido. Sabemos que en cuerpos sólidos lo manejamos como el peso. Aquí tenemos, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? Sí, ¿cuál pesa más? Es decir, ¿cuál ejerce más presión sobre su superficie, ¿no? Pues va a depender de la masa y va a depender del área. Porque puede ser que tenga una masa muy grande, pesa mucho, ¿no? Pero en el piso tiene una mayor área también. Y si esa área es muy grande, pues se va a reflejar como una presión menor, ¿no? Entonces depende del área. A menor área, mayor presión, y a mayor masa, mayor presión. Siempre es así, analizando la ecuación de presión. Pero no nos interesan los sólidos, no nos interesan los líquidos. Los líquidos tienen un comportamiento muy similar al de los sólidos, ¿sí? Nada más que el líquido distribuye su fuerza en todo el recipiente que lo contiene, ¿sí? Mientras que el sólido pues, puede estar muy ancho de arriba y tener un área muy pequeña abajo, y todo ese peso está cargándose en un área muy pequeña, ejerciendo una presión muy grande, ahí va a ser un hoyo en el piso, ¿no? Entonces tiene comportamientos diferentes. Para los líquidos almacenados, pues siempre es de acuerdo a las leyes de Pascal, pues la presión es unidireccional hacia abajo, ¿no? Se carga sobre el área que la contiene, ¿no? Y va cambiando con respecto de la altura, como lo vimos en otros cursos. La unidad para presión, pues ya sabemos, es el Pascal, Newton sobre metro cuadrado. En el sistema inglés, pues ya sabemos que es la libra fuerza por pulgada cuadrada, lo que se llaman presión en el sistema inglés, sí. Y recuerden nada más que esa presión en el sistema inglés tiene dos connotaciones diferentes, de acuerdo a la presión que estoy midiendo, ¿no? La presión manométrica o la presión absoluta. En el sistema internacional no hay una diferenciación, ¿va? De presión para el sistema inglés o para la presión manométrica o para la presión absoluta. No hay una connotación, ¿no? O sea, si leemos la presión a una llanta, la presión de una llanta es presión absoluta o presión manométrica. Voy a ir a medirle. Tengo el hidroneumático acá arriba y luego trabajar. Debe de haberse bajado la presión de la cámara de aire que tiene el hidroneumático porque entra mucho. Ahorita le voy a subir a medirle la presión. Voy a ir al carro a sacar el check o el gauge y medir. Y esa presión que voy a leer ahí en el hidroneumático, ¿es presión absoluta o presión manométrica? Es manométrica. ¿Por qué? Siempre el por qué, ¿no? Por eso luego no contesto, dice. No contesto porque me va a decir, ¿por qué? No, sí, es manométrica, pero ¿y por qué? Es interesante, ¿no?
porque es manométrica. Nomás porque se nos ocurrió diferenciar. Si a este le vamos a llamar manométrico, y a esta otra le vamos a llamar absoluta, para que se vean que son diferentes. Pues es manométrica porque la mido con un manómetro. Nada más. ¿Sí? O sea, no hay tanta... En muchas cosas, los conceptos son muy simples. La mayoría de las cosas, ¿no? No son tan complejas. Pues es manométrica porque la leo con un instrumento llamado manómetro. Ya como definición de presión, es la presión interna de mi sistema leída con un manómetro. Porque sé que adentro de la llanta hay otra presión diferente, que no es manométrica. Es la que estoy leyendo, es manométrica. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? La presión real que hay en la llanta se llama presión absoluta. La presión real que hay en la llanta. Entonces, en el sistema inglés, en el sistema internacional, yo puedo decir ahí, si yo le leo ahorita, como digo que está entrando, ya debe andar en 18 psi, perdón, psi manométricos. Me va a dar como 10, va a haber perdido la mitad del aire, como es una válvula como de una llanta. Entonces sabemos que no hay válvulas que sean herméticas 100%. Una llanta de un carro se baja con el tiempo, aunque no esté ponchada. Siempre hay filtración por la válvula y por las paredes. Eso lo vamos a ver en fenómeno de transporte, cómo se difunde el aire a través de un neumático, ¿no? Cuánto tiempo tarda en vaciarse un neumático que está a determinada presión. Aunque no esté ponchado, ¿no? Se va a vaciar. Y me va a dar, no sé, 10, en kilopascales, pues, 5 kilopascales. Ahí yo no diferencio si es manométrica. Yo sé que es manométrica porque también la presión absoluta puede ser 10 kilopascales o 100 kilopascales. No hay una diferenciación. Hay que entender y ver, me lo tiene que mencionar qué tipo de presiones. En el sistema inglés no, ¿no? Recuerden, están las PSIA, EPCIA, PSIA, presión en el sistema inglés absoluto. Sabemos que esa presión ya tiene sumada la presión atmosférica. O está el PSIG, sí. Entonces es la presión en el sistema inglés y la G es del gauge o del medidor, del manómetro con que se mide en inglés, gauge. Entonces, por eso es SIG. Entonces, una atmósfera sabemos que es 14.69, 14.7 manejamos normalmente, sí, en el sistema inglés, ¿no? Y eso es lo que les comentaba ahorita, ¿no? De los sólidos, que es más que nada informativo, ¿no? Sabemos también, aquí rápidamente vamos a recordar lo que es la presión positiva y la presión negativa. ¿Por qué decimos cuando hablamos de una presión positiva de un sistema? ¿Qué es una presión positiva de un sistema? Es cuando la presión es mayor que la de la atmósfera, creo. Cuando la presión de mi sistema, la presión absoluta de mi sistema, es mayor que la atmosférica, ¿correcto? Y negativa Es cuando es menor. es cuando la presión de mi sistema está por debajo de la presión atmosférica, ¿sí? ¿Correcto? Entonces tenemos sistemas positivos. Una llanta es un sistema positivo. Todo sistema al que le inyectes un fluido o que tengas un fluido almacenado en un sistema, normalmente tiene una presión positiva, porque al agregar masa a mi recipiente, lo más seguro es que, y esté presente la presión atmosférica, lo más seguro es que esté siempre arriba de la atmósfera, ¿no? La llanta, igual, la llanta vacía, antes de echarle aire, completamente vacía, tiene una presión de una atmósfera en su interior. ¿Ah? Una llanta nueva, cuando la inflas, tiene una presión de una atmósfera. Y de ahí al mecánico le echa aire. ¿Ah? Y el mecánico cuando arma la llanta nueva, por ejemplo, o la desponcha y la desarma y la vuelve a armar, no le mide la presión cuando la armó, ¿verdad? Si la midiera,
le mediría presión ahí. Si le pone el gauge o el manómetro a la llanta, le va a medir presión. Sí o sí. ¿Qué piensa? Con sus conocimientos ya de termodinámica y conceptos de presión y todo lo que hemos platicado. No, pues, bueno, yo pienso que no, porque, o sería una muy, muy baja, porque en sí no tendría aire la llanta, que sería lo que hace que haya más presión, haya presión en la llanta. Ok, sí, no le mediría. Y no porque no tenga aire la llanta, ¿no? Porque sí tiene aire. Nunca le sacó el aire a la llanta. Cuando la arma otra vez, la arma aquí queda llena de aire, ¿no? Entonces la presión que hay adentro de la llanta es una atmósfera cuando la armó el mecánico. Y si le pone el manómetro, el equipo para medir la presión, no se va a mover la barrita ahí, ¿no? No le va a marcar presión. No porque no haya la presión. Lo que pasa es que la presión de la llanta de adentro es igual a la presión de fuera. Y recuerden que los manómetros están calibrados para no leer la presión atmosférica en un sistema. Por eso los manómetros se calibran a cero en la atmósfera. ¿Sí? Ese manómetro, cuando lo construyeron, sí leyó la presión atmosférica, porque es sensible a la presión atmosférica. Esos 300, 400 kilos que cargamos nosotros, también los carga en su superficie. Claro, menos kilos, ¿no? Porque es más chiquito. El manómetro, entonces, cuando armas un manómetro y lo construyes, te lee la presión atmosférica. Pero ¿qué hacemos? Lo ajustamos como un reloj. O sea, marco la agujita y lo regresamos a cero. Y lo ajustamos, que no me marque la presión atmosférica. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el manómetro siempre te lea la presión que realmente le estás agregando extra a un sistema. Ya le empiezas a echar aire y ya le pone el manómetro mecánico y dice, esta llanta tiene que tener 30 libras por pulgada cuadrada. Y ya, le echa aire y empieza el manómetro a medirle 30 libras. Por eso se llaman presión manométrica, porque es la presión del aire que estamos echando después y el que te lee el manómetro. ¿Sí? Pero si ya queremos hacer un cálculo con esa llanta, pues tenemos que sumarle la presión que sabemos que estaba presente ahí, de una atmósfera. Por esa razón, la presión absoluta de mi llanta es las 30 psia, las 30 psi que le agregué, más los 14.7 de una atmósfera, que ya serían 47, 44.7 psias absolutas, PSIA, ¿no? Entonces, cuando en los problemas aparezca psia, son absolutas, cuando aparezca PSIG, son manométricas. Y también si nos dice un sistema con 14 o 20 PSI, también el sinónimo de PSI es presión manométrica, ¿no? Siempre que sea absoluta tendrá que llevar forzosamente la psias, ¿ok? Eso es como recordar todo. Entonces aquí tenemos un diagrama que nos explica esto que está acá. Tenemos la presión manométrica, presión absoluta y la otra presión que tenemos es la presión de vacío. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un sistema, esta es la presión atmosférica, graficada como una línea horizontal. Entonces, acá está arriba, ¿sí? Si no, pues lo leo al revés, ¿no? Acá está arriba la presión, dice presión absoluta, presión atmosférica. Entonces, si le agregamos, presión, que es esta que está aquí, a partir de la presión atmosférica, le agregamos aire a la llanta, va a crecer. Por lo tanto, la presión absoluta va a ser la presión atmosférica más la presión manométrica y es esta que está aquí, ¿no? La suma de estas dos me da este vector grande, ¿no? Esta línea graficada. En la presión de vacío es al revés, aparto también de la atmósfera, pero recuerden que le sacamos el aire con una bomba de vacío o con algún otro sistema y reducimos esa presión de vacío en el vacuómetro, así se llaman los instrumentos que miden el vacío. Es un manómetro también, pero se llama vacuómetro. Mide abajo de cero.
y normalmente te lo mide en milímetros de mercurio. Ahí leemos la presión del bajómetro, ¿sí? Sería esta presión por debajo de la atmósfera. La presión absoluta va a ser entonces la presión atmosférica menos la presión de vacío. ¿Sí recuerdan? Aquí están, decía yo, por ahí están. Aquí están, ¿no? Los dos. Presión absoluta, lo que pasa es que está despejada de manera diferente, ¿no? Presión absoluta, presión manométrica más la presión de vacío, ¿no? La presión atmosférica, ¿no? Pasa sumando para acá. Y la presión de vacío, la presión atmosférica menos la presión absoluta. Presión absoluta, pues simplemente hay que despejarlo hacia acá y nos va a quedar que pasa positivo, presión atmosférica menos la presión de vacío. ¿Sí? Pues tenemos ya muy conocidas estas ecuaciones, ¿no? Entonces, eso ya lo sabemos. Si gustan leerlo, estoy leyendo yo también. Nos dice en las relaciones y tablas termodinámicas se usa casi siempre la presión absoluta, ¿sí? A menudo, la mayoría de las tablas vienen en presión absoluta. Si alguna por ahí nos encontramos en presión relativa, pues no nos será muy útil, no tendremos que estar haciendo. O a lo mejor es una tabla que se utiliza específicamente para un determinado equipo y así se hizo para ese equipo, ¿no? Pero siempre se trabaja con presiones absolutas. Y esto es lo que les comentaba ahorita, ¿no? De la terminación A y la terminación G, ¿no? Pues aquí tenemos un ejemplo muy simple. Nos dice un medidor de vacío, o sea, un vacuómetro, conectado a una cámara da como lectura 5.8 PSI en un lugar en donde la presión atmosférica es de 14.5 PSI. Determine la presión absoluta en la cámara. Entonces, sabemos que la presión absoluta, pues de hecho aquí la tenemos, ¿verdad? La presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión de vacío. Entonces aquí la tenemos. Presión atmosférica, 14.5 menos 5.8, 8.7, ¿sí? Y ahí nos damos cuenta de que esa presión está por debajo de la presión atmosférica, ¿no? La presión atmosférica es de 14.5. Siempre tendrá que ser así, pues por eso se llaman presiones negativas. Nunca será de otra forma, ¿no? Dice, nótese que en la determinación de la presión absoluta se usa el valor local de la presión atmosférica. Pero también ya lo sabemos. Entonces aquí el concepto que teníamos ahorita. Y aquí pues ya se vio un poquito en termodinámica. No lo usamos pues en sí, más que para algunos cálculos ahí muy específicos. Nos vamos directamente a la presión absoluta de los gases, ¿no? Termodinámica. Presión hidrostática. Como su nombre lo indica, pues es la presión de los fluidos cuando están en reposo. Y en hidrostática, pues vamos a estudiar eso, ¿eh? Cambio de presión con la altura. Entonces, la presión de un fluido en estado sin movimiento, en estado estático, cuando está almacenado, está en función de su altura. El cambio de presión entre dos puntos de ese recipiente, tenemos un recipiente, físicamente podemos observarlo, ¿no? Todos hemos visto este proceso, cuando se rompe un recipiente, ¿no? Si el orificio se encuentra arriba, en la parte alta del recipiente, del tanque que esté lleno de agua, observamos que el agua tiene muy poca presión, ¿ya? Cae el chorrito así. Si está muy alto, incluso se escurre por las paredes del tanque, sin ni siquiera ser un chorrito, ¿no? Se escurre. Pero si el orificio está mucho más abajo, observamos una mayor presión. Ahí sale el chorro de agua, ¿no? Y se vacía rápido el tanque. Eso es porque la presión depende de la altura, ¿sí? Entonces, si le coloco las características que tiene analizando el sistema, pues tenemos que en la superficie del tanque, ese es un tanque, se denomina de superficie libre. Cuando escuchen esa palabra, es porque el tanque está abierto a la atmósfera. La presión tiene contacto con la superficie libre del líquido en el recipiente, y está abierto a la atmósfera. Entonces la presión atmosférica está actuando aquí en la superficie. Conforme va descendiendo el fluido, la carga de la masa
La masa del fluido genera una fuerza, ¿no? Esa fuerza se distribuye en el fondo del tanque o en el área. Esa área pues puede estar en el fondo o puede estar más arriba, ¿no? Total es el del fondo, ¿no? Pero si se encuentra en la parte más baja, en el fondo tenemos una presión que es la suma de dos presiones. La presión manométrica en el fondo. La presión manométrica en el fondo es la presión generada únicamente por la carga hidráulica. Es lo mismo que la llanta, ¿no? La presión manométrica en la llanta es la presión generada por el aire que agregamos cuando inflamos la llanta. El aire que agregamos cuando inflamos la llanta. Aquí la presión es el agua que agregamos al tanque, ¿sí? Nada más que aquí son dos fluidos diferentes. El tanque tenía aire, ¿no? Lo llenamos de agua. Pero el aire sigue actuando sobre el fluido líquido. Son cosas muy similares que se comportan de manera diferente, pero son muy similares. Al final de cuentas siempre está presente la atmósfera, a menos que este tanque esté cerrado y que saquemos el aire del tanque y dejamos el puro líquido adentro. Tendríamos el agua al vacío, no tendría, de hecho vamos a estudiar esos sistemas, ¿no? No tendría presión atmosférica, ¿no? Entonces la presión en el fondo, la presión manométrica se mide o se calcula con ρGH, ¿recuerdan? La densidad por la gravedad por la altura. Que lo vimos ahorita en fenómeno. ¿Sí? La aplicamos para calcular el cambio de presión entre dos puntos del fluido en el manómetro diferencial. Aquí está. ¿Eh? Pues aquí es lo mismo. La presión, esta es la carga hidráulica, se denomina delta P, manométrica. La carga hidráulica depende de la altura. Y le sumo la presión atmosférica y voy a tener la presión absoluta, ¿sí?, de este fluido en el recipiente. La presión va a disminuir conforme salimos a la superficie. Y eso es lógico, ¿no? Lo metemos en el agua, mientras más hondo, más presión, no podemos ni respirar. Tenemos que salir. Eso pues ya también, ya lo conocemos. El concepto de presión de vacío y en un manómetro diferencial, también es importante retomarlo, que lo recuerden, ¿verdad? Si tenemos un recipiente con un fluido en su interior y quiero este recipiente, le coloco un tubo en U o un manómetro diferencial, como el del problema de hace rato, y la presión de adentro del recipiente es igual a la presión atmosférica. Ese tubo siempre está abierto a la atmósfera, ¿sí? En el problema de fenómenos, era un tubo estaba conectado en dos puntos del mismo sistema, presión 1 y presión 2, ¿sí? Esa era la diferencia en ese sistema. Aquí no, aquí está abierto a la atmósfera, porque me interesa medir la presión en el otro punto. ¿Okay? Entonces, si son iguales, observamos que el líquido tiene la misma altura. O sea, es una línea horizontal. Si la presión adentro del tanque es mayor, observamos que el fluido, la presión de este fluido, desplaza el líquido hacia arriba. Y esta es la presión positiva en un manómetro diferencial. Siempre observaremos la altura, esa altura que en el problema estaba en milímetros o metros de agua, ¿no? Observamos esta altura del lado derecho, empujado por la presión interna del fluido. Aquí hay una presión, aquí adentro hay una presión absoluta mayor que la presión atmosférica. Por eso está venciendo la presión atmosférica. Cuando es vacío y adentro del tanque hay menor presión que la de la presión atmosférica, la presión atmosférica vence la fuerza de la presión del recipiente y empuja el líquido en sentido contrario. Aquí adentro nos indica que aquí adentro hay una presión de vacío. ¿Okay? La altura o la diferencia de altura se aprecia en el lado izquierdo del manómetro. ¿Okay? Entonces, y aquí está pues lo que ya sabemos, recordando esto. Entonces, dice el manómetro. Dice, se advierte con base en la ecuación donde nos dice que el cambio de presión es igual
de presión manométrica en un fluido en forma hidrostática, un fluido estático almacenado, es igual a ρh, ¿no? Densidad por gravedad por altura. Que en un cambio en la elevación pues un cambio en la altura, en la elevación del fluido, corresponde a delta P. Estamos despejando, pues, simplemente. Estamos despejando la altura, el cambio de altura, expresándolo como un cambio, porque es lo que va a estar cambiando. Tendríamos el cambio de presión entre la densidad y la gravedad, lo cual sugiere que se puede usar una columna de fluido para medir diferencias de presión. Un instrumento que funciona según este principio se llama manómetro. Y más específicamente, yo le pondría manómetro diferencial, ¿sí? Porque pues, hay muchos tipos de manómetros. Hay manómetros mecánicos, manómetros Bordeaux, manómetros digitales, manómetros, hay de todo, ¿no? Es un manómetro diferencial porque se mide la diferencia en una altura, diferencia física en la altura de un fluido, que es desplazado por esa diferencia de presión, ¿sí? Pues aquí tenemos un ejemplo. Dice, se usa un manómetro para medir la presión en un tanque. El fluido que se utiliza tiene una gravedad específica de 0.85. Y la elevación de la columna en el manómetro es de 55 centímetros. Si la presión atmosférica local es de 96 kilopascales, determinen la presión absoluta del tanque. A ver, calculen la presión absoluta de ese tanque. Y me dicen cuánto le da. Me la catafixaste por algo más rico. Listo, aquí por agua porque estos viernes son, no sé ustedes cómo andan de clases este viernes. ¿Es su última clase esta? Creo que sí. Terminamos juntos la semana, ¿verdad? Sí, sí, es la última. Sí, la última. ¿Cuántas clases tuvieron hoy? Bueno, lo que pasa es que no les damos todas las clases, ¿verdad? Imagínense si así dando para preparar para todos, ¿no? Una clase así es un trabajar, ¿no? Está como una hora es lo que está aquí uno con ustedes y ustedes con uno, pero detrás de eso hay un montón de trabajo, tanto de ustedes como de nosotros. Se incrementa mucho el trabajo. Profe, Ande. ¿cuál sería la densidad para poder sacarla? Es que hice la gravedad específica. Correcto. Por ahí el día, aquí lo estoy viendo, ¿no? El 17 de agosto revisamos las propiedades de los fluidos y ahí
definimos lo que era la gravedad específica, que es una relación, ¿verdad?, entre dos densidades. Se le conoce gravedad específica y eso genera un poquito de confusión, ¿verdad? Es una densidad relativa realmente. Digo, para un concepto más claro, ¿no? Densidad relativa. Es la densidad del agua con respecto de la densidad, es la densidad del fluido con respecto a la densidad del agua. Y dijimos que por eso no tenía unidades, ¿no? Es un valor adimensional. Por eso dice 0.85. Entonces, si G, creo que así viene en la presentación lo que vimos, G es igual a densidad de trabajo o la densidad entre la densidad relativa del agua. Y bajo estas condiciones que dice ahí, no nos da temperatura ni nada, pues vamos a considerar que la densidad relativa del agua es la que conocemos en este caso maneja para que te dé kilogramos sobre metro cúbico, 1000 kilogramos por metro cúbico, para que queden las unidades metros y kilogramos. Entonces te va a quedar 0.85 es igual a la densidad que me interesa conocer entre 1000 kilogramos por metro cúbico. Y despejas. Por lo tanto, siempre la gravedad específica es igual a la densidad cuando la densidad del agua es de 1000 o es un gramo por mililitro, que es lo mismo, ¿no? Entonces te va a quedar que la densidad es 850 kilogramos sobre metro cúbico, la densidad que necesitamos. Y de ahí la despejamos, ¿no? De la expresión de gravedad específica o densidad relativa. Densidad de trabajo entre la densidad del agua a temperatura y presión estándar, ¿no? 1000 kilogramos por metro cúbico. A menos que el problema te indique que la temperatura de mi sistema es diferente, la temperatura de presión estándar, pues ya no usaríamos el de 1000 kilogramos por metro cúbico. Tenemos que buscar la densidad del agua a la temperatura en que está trabajando mi sistema. Irnos a tabla de propiedades del agua, ¿no? Recuerden que las tablas de propiedades del agua, esas que utilizamos en termodinámica, el volumen específico está ahí, el inverso es la densidad. Entonces, ahí siempre tenemos la densidad en esas tablas. De ahí podríamos sacar esa densidad en caso de necesario, ¿no? Aquí no, porque como no nos dice nada, podemos usar la de temperatura y presión estándar. ¿Okay? Muy bien, con esa densidad, ¿cuánto les da la presión? La absoluta. Que tenga el cálculo, tómale una foto y póngala en el grupo, ¿sale? Para considerarles ahí participaciones en clase, ¿no? Trabajo en clase. Nos da una gravedad especial. Sí, 96 kilopascales. Ah, no, sé la presión atmosférica. 9.8, ¿no? 81 vamos a tomar como gravedad. ¿Cuánto les dio? Voy a limpiar el cochinadito que se aquí. No, aquí tenía con el que limpio el pizarrón. Con este estoy limpiando.
¿Listo? Profe, a mí la absoluta me dio 100.5861 kilopascales. Correcto. ¿Ya lo subiste al grupo? Ya voy. Súbelo porque ya nos quedan 4 minutotes para irnos de fin de semana. No, yo también le pego toda la tarde hasta la noche preparando, para no estar el domingo, ¿verdad? Aquí, preparando clases y temas y revisando y todo el rollo. Y igual ustedes, ¿no? A preparar tareas y estudiar, quiero pensar que todos revisan sus temas, ¿no? Para la otra semana que, no sé, tengan examen, ¿no? Van a tener fenómenos y mecánica, ¿no? La otra semana. Así es que hay que darle. Ya que estamos de vacaciones, pues ya nos olvidamos de todo, pero ahorita no. Somos trabajadores de tiempo continuo, tanto ustedes como nosotros. No hay fines de semana realmente. ¿Va? Por eso disfrutamos las vacaciones. Yo en vacaciones me olvido. No toco nada de las clases, ¿verdad? Pero en semestre, hasta los domingos, hasta uno aquí. Así es esto. Ujú. Ujú. Ok, ok. Ya nadie, estoy viendo que aquí viene un sistema como el que resolvimos en fenómenos, ¿no? Interesante. Esto es recordatorio, ¿no? Para que lo refresquemos bien, ¿no? De la presión. Porque sí lo manejamos mucho en hidrostática, ¿no? Las ecuaciones de Bernoulli, en todo ahí viene cuando estamos en hidrodinámica. La presión del fluido hidrostático en movimiento no podemos ignorarlo, forma parte del estudio. Metros. Muy bien. Bueno, voy cerrando esto. Ahí vamos a concluir la clase. Lámina, ejercicio, lámina 7. Muy bien, jóvenes. Pues los que lo terminen ahorita, pues súbanlo al grupo, considerárselos ahí. Y y nos vemos la próxima semana para continuar con este tema. Profe, ¿cuánto debía de dar? Perdón. Ciento, Me dio ¿cuánto te dio? 100.58. Ok, correcto. Muy bien. Eso de fracciones más, fracciones menos, no depende ahí de las unidades que tomamos también. Muy bien, jóvenes, cuídense, nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Gracias.